Continuamos con los principios orientadores de la prueba judicial. El quinto principio es el de unidad de la prueba, artículo 176. Este principio parte desde el entendido que el juez siempre se va a enfrentar a varias pruebas. Él debe analizarlas todas como una unidad y que la conclusión a la que llegue sea el fruto del análisis de este acervo probatorio. El sexto principio es el de libertad de apreciación de la prueba, artículo 176 también del Código General del Proceso. Lo que nos dice este principio es que el juez goza de libertad de apreciación para formar el conocimiento de los hechos basándose en los medios de prueba presentados. Esta libertad debe estar dentro de los criterios de sana crítica, razonabilidad, sana lógica, y advirtiendo que la conclusión no puede ir en contra de las leyes de la naturaleza. Pero hay una excepción a este principio. Cuando la ley dice al juez con qué medio probatorio hallar la verdad. Por ejemplo, para acreditar el matrimonio, la ley le dice al juez que se debe hacer mediante el registro civil de matrimonio. Nuestro séptimo principio es el de libertad probatoria. Para este también se parte desde el artículo 176, desde lo que corresponde a las partes. Este principio señala que las partes gozan de libertad al momento de escoger el elemento más idóneo para probar los hechos, excepto también cuando la ley señala los medios de prueba que se deben utilizar. El octavo principio es el de publicidad. El decreto y la práctica de las pruebas deben ser públicas. La práctica de las pruebas es una actuación judicial y debe ser pública. Las pruebas deben practicarse en audiencias y estas son orales y públicas. Con respecto a la inspección judicial, se dice que es un medio probatorio subsidiario, por lo que si hay un medio de prueba más pertinente, se puede cambiar. Pero la inspección judicial se practica después de la audiencia inicial y antes de la audiencia de trámite y juzgamiento, porque el juez debe desplazarse hasta el lugar donde se encuentra el objeto a inspeccionar. Y esta práctica también es pública, toda vez que el juez notifica la fecha y hora a realizar la inspección. Este principio también se cumple al momento en el que el juez emite el fallo, porque es necesario que explique las razones sobre las que se fundamenta su decisión. Se pretende que en la parte motiva de su sentencia se explique las razones de su decisión en lenguaje sencillo, dado que va dirigido a las partes y a la comunidad en general. El noveno principio es el principio de contradicción de la prueba. Este principio se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución y es el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. Es el derecho a presentar recurso contra las decisiones judiciales. Ejemplo, el demandante solicita que se tenga como prueba aportada el testimonio de 3 personas, quienes testificarán contra el demandado. Estos testimonios el demandado lo puede controvertir mediante la contradicción, tachando al testigo por inhábil o sospechoso, o mediante el contrainterrogatorio. Respecto a las pruebas de oficio, en el artículo 170, se debe decir que el auto que decreta las pruebas de oficio no admite recurso. Pero para equilibrar esta situación, se permite controvertir la prueba. Por ejemplo, el demandante presenta un dictamen pericial con un resultado. El demandado presenta otro dictamen pericial sobre el mismo caso, pero con un resultado diferente. El juez, para aclarar dudas, dicta prueba de oficio y el perito debe ir a la audiencia para que la parte afectada lo pueda controvertir. Puede haber contradicción directa, la cual se da cuando se está practicando el medio probatorio, y puede haber contradicción difusa. Esta contradicción en ocasiones no se da directamente contra la prueba, sino contra la sentencia por indebida valoración probatoria.
El 10º principio es el de formalidad y legitimidad de la prueba. Sobre la formalidad, diremos que para que la prueba sea apreciada por el juez, debe cumplir con requisitos externos, es decir, de forma, previstos en la ley. Quiere decir esto que la prueba debe ser regular y oportuna. Regular porque la prueba debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley. Estos requisitos están previstos para cada uno de los medios probatorios. La prueba también debe ser oportuna. Quiere decir esto que se debe presentar en el tiempo que la ley lo determina. Las pruebas no se pueden solicitar, aportar o practicar en cualquier tiempo, sino cuando la ley lo estipula, lo determina. Artículo 173. Respecto a la legitimidad, en este principio se refiere a la procedencia y al origen de la prueba. Se pretende que el origen de la prueba sea un origen legítimo. No se aceptan pruebas de dudosa procedencia, pruebas ilegales. Entiéndase como prueba ilícita aquella que se obtiene mediante la vulneración de los derechos fundamentales. Por ejemplo, interceptar llamadas sin autorización, obtener pruebas mediante la comisión de un delito. Estos son pruebas ilegales y no se permiten, salvo algunas excepciones que en otro momento las miraremos. El principio de la veracidad es nuestro siguiente principio y busca que la prueba que transmite conocimiento al juez sea real para que con base en ella se dicte sentencia. Con base a este principio se prohíben las preguntas capciosas porque son preguntas que manipulan las respuestas. Estos han sido entonces nuestros principios. Hasta la próxima. Chao, chao.